Sí, bien hermanos, pues damos gracias al Señor por este tiempo, como hemos estado orando antes, este tiempo tan especial que hemos podido estar compartiendo todos. Un tiempo que siempre lo digo, pero es un tiempo que es un privilegio que tenemos los hijos de Dios, aquellos que el Señor ha cambiado por completo nuestras vidas y nos ha dado una nueva vida. Es un privilegio grandísimo el poder tener este tiempo tan especial en el que abrimos, como digo, nuestros corazones y damos gracias, sobre todo dando gracias por lo que Él es, por lo atento que está también a cada uno de nosotros. Si nos encontramos algún libro del Nuevo Testamento que venga a exhortar a los cristianos a permanecer fieles en cuanto a los últimos días, pues ese libro creo que mejor que si abrimos el libro de la epístola a los Hebreos. Porque esta epístola es una epístola, una carta que está escrita y que contiene un mensaje muy especial. Es una carta para un tiempo que está sobre todo caracterizado por lo que se conoce como la apostasía. Y esta carta pues se dirige al creyente que en momentos de incredulidad, en momentos de desobediencia, pues la carta le anima a que vuelva otra vez a poner la mirada en el Señor, que renueve las fuerzas, que fortalezca su fe en el Señor y que continúe, como dice el texto, continúe en esa carrera que es el caminar de la vida, un caminar en fe. Hebreos es, por lo tanto, viene a ser una exhortación a lo que es la fidelidad, no de Dios a nosotros, que esa no falla nunca, sino a nuestra fidelidad con Él. ¿Somos fieles realmente delante del Señor en todo tiempo y sobre todo en toda circunstancia? Pues el escritor suplica constantemente a través de toda la carta a que se permanezca fiel al Evangelio, a que no nos dejemos en ningún momento arrastrar por las circunstancias que nos pueden estar rodeando, que no nos dejemos arrastrar por lo que hay en nosotros mismos, que no siempre estamos igual de bien espiritualmente. Hay momentos, como siempre digo, que casi nos tienen que coger de los tobillos y tirar para abajo porque levitamos literalmente. Otras veces estamos tan arrastrados por el suelo que cuesta un trabajo tremendo de podernos levantar y tenemos que extender las manos al Señor para que nos ayude porque no nos queda otra. Pues el escritor está, como digo, suplicando constantemente al lector de esta carta que permanezca fiel al Evangelio, que no se deje arrastrar. Pone énfasis en algo que es muy importante en lo que vamos a estar viendo en los versículos que vamos a leer a continuación de Hebreos, que es acerca de una responsabilidad no solamente personal, sino una responsabilidad a nivel social, en la calle, pero también una responsabilidad corporal dentro de lo que es la propia Iglesia. Eso es importantísimo y lo vamos a estar viendo cómo se desarrolla eso. Y como digo, a los hermanos se les exhorta a ocuparse de que ni a un solo creyente se le permita alejarse del Dios vivo. Es decir, que pongamos delante del Señor pues todos los medios que Él pone a nuestro alcance, que estemos orando, que nos estemos preocupando, pero que procuremos por todas las formas de que el hermano no dé la espalda al Señor y se aleje del Señor. Se aconseja desde esta carta que el creyente oiga de una manera obediente la palabra de Dios y se le exhorta a adorar a Dios de un modo que sea aceptable, con reverencia y con temor. Y llega el escritor de Hebreos, después de todo esto, llega a una conclusión. Y la conclusión se va a encontrar en uno de los versículos finales del libro. Nuestro Dios es un fuego consumidor en caso de que esta exhortación sea desatendida.
Vamos a leer en el capítulo 12 unos versículos que son desde el versículo 12 al 17. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 12 al versículo 17. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. El capítulo 11, el capítulo que está anterior a este pasaje que hemos leído, nos habla acerca de una lista que todos conocemos muy bien, que es la lista de los héroes de la fe. En el capítulo 12, el escritor de Hebreos empieza a hablar acerca de las distintas amonestaciones y distintas advertencias que siempre vienen de parte de Dios. Por eso comienza hablando al principio del capítulo 12 acerca de la disciplina. Una disciplina que debe de llegar a nuestras vidas como creyentes porque Dios nos ama y nos es necesario en todo momento de que esté constantemente corrigiendo nuestro crecimiento espiritual. Nos comparamos constantemente con la imagen de la planta o del árbol que está creciendo y que sabemos que en muchísimas ocasiones, bien por el viento, bien por la tierra, bien porque no lo hemos cuidado adecuadamente, bien porque ha venido un animal y se ha puesto en lo alto, constantemente tienes que estar corrigiendo esa planta o tienes que estar corrigiendo ese arbolito. Y tienes que ponerle ese hierro muchas veces que se pone al lado del árbol y se ata para que el árbol no salga torcido, sino que crezca de una manera adecuada. No le podemos preguntar al árbol si eso le duele mucho, a la planta si le duele mucho o no. Yo lo que sí sé es que cuando hay personas, sobre todo niños, que tienen problemas de la columna vertebral y van al médico porque la columna le detectan que está creciendo torcida, le tienen que poner una especie de corset, y eso sí que sé que es no solamente bastante incómodo, sino que es bastante doloroso. Pero, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos ese corsé y que crezca torcido? Ahí sí que van a venir con el tiempo problemas bastante mayores. Cuando llega ya a la hora adulta, sí que le van a venir problemas mucho mayores. Dios nos tiene que disciplinar en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro caminar diario de la fe, por la razón sencilla de que nos ama. Y casi uno, aunque no es, como dice la palabra, muy agradable de ser disciplinado, de ser corregido por muchas circunstancias, no solamente porque es doloroso a nivel físico, sino también muchas veces es doloroso de que nos corrijan, y sobre todo cuando nos tienen que corregir ya con determinada edad, pues Dios no lo hace porque nos ama y porque sabe de que va a ser en beneficio nuestro. Pues esa es la línea que el capítulo 12, el escritor de Hebreos, después de la lista de los héroes de la fe, está comunicando a sus lectores. Pero nosotros hemos leído el pasaje siguiente, el que va a continuación de esta disciplina divina. Y hemos entrado en un pasaje en el que sobre todo habla acerca de lo que son las advertencias de parte de Dios en cuanto a nuestro caminar diario, en cuanto a nuestro caminar de fe. Algo que a mí me gusta mucho, en nuestra vida práctica
como creyentes, no solamente en mi casa, sino cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con mis familiares, cuando estoy junto con los hermanos de la congregación. La vida práctica que debe de tener un creyente delante de Dios. Y hay dos versículos, el 12 y el 13, que quizás no estarían del todo, estarían casi más metidos en la otra parte que en esta nueva, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Dos versículos que vienen a ser casi el cierre de la sección que el escritor de Hebreos está haciendo acerca del tema de la disciplina. Y es bastante significativo. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, necesitamos, como he dicho, ser ejercitados por el Señor en la disciplina. No nos queda otra. Es beneficioso para nosotros, muy beneficioso. Y entonces no nos vamos a encontrar, si ejercitamos la disciplina del Señor de una manera adecuada, no nos vamos a encontrar en la situación que precisamente el escritor de Hebreos muestra en estos dos versículos. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué imagen os da a esto a cada uno de vosotros? Pues a que no debemos de caminar a través de esta vida como si fuéramos unos creyentes que estamos quejándonos constantemente. Estoy convencido de que todos vosotros tenéis algún familiar, tenéis algún amigo, espero que no os identifiquéis vosotros mismos, que cada vez que le preguntamos, hermano o hermana, ¿cómo estás?, se tira media hora contándonos su vida, contándonos su día a día, su hora a hora, para terminar diciendo sencillamente de que lo está pasando mal. No se te ocurra decirle que tú tienes algún problema. Normalmente él o ella lo va a tener todavía mayor que el tuyo. Entonces llega un momento que cuesta trabajo de seguirle preguntando porque ya sabes, ¿no?, lo que te van a contestar. Pues esta viene a ser una de esas personas que son descritas precisamente en este versículo, personas que por la circunstancia que sea, están con manos caídas o manos cansadas, como dice el texto, y sus rodillas debilitadas. Y aquí hacemos una pregunta a nivel personal para que podamos reflexionar antes de entrar todavía más en materia en estos versículos. ¿Cómo soportas tú, no el vecino, no el que está detrás tuyo al lado? ¿Cómo soportas tú? ¿Cómo soportas las situaciones difíciles? ¿Cómo soportas los problemas que derivan de la disciplina de Dios en tu vida? ¿Cómo lo llevas? ¿Lo soportas siendo ejercitado por ellos? ¿Te son de beneficio? ¿Y eres consciente de que Dios lo que te está es moldeando porque necesitas ser corregido adecuadamente por tu beneficio o bien por lo que te tiene preparado, que seguro que es algo muy importante y que ahora mismo pues te tiene que formar Él, te tiene que ayudar, te tiene que corregir en muchos detalles, en muchas cosas. Pero hay una cosa, cuando estamos en esta situación y nos podemos hacer esta pregunta, tenemos claro que Él es mi Padre. Él es mi Padre y me está disciplinando. Hay un propósito en ello y hay una lección que sobre todo deberíamos de decir en medio de ese tiempo que quiero aprender. Esto es la teoría. En la práctica yo soy el primero que si esto me ocurre y me pongo delante del Señor para decir esto que os estoy diciendo, me costaría muchísimo trabajo. Porque lo primero que uno desea, ¿verdad?, es eludir esa situación y que tenga una vida buscando al Señor, madurando en el Señor, caminando en mi día a día, pero que no tenga, por favor, muchos problemas.
Aunque vengan de parte del Señor estas circunstancias y yo sepa, como dice la palabra de Dios, que son para ayudarme para lo que tengo por delante, que por favor no me toque, que así estoy muy bien, estoy muy contento, que no me vengan ese tipo de problemas. Este versículo 12 y versículo 13 es una exhortación pastoral de parte del escritor de Hebreos y utiliza una metáfora para explicarlo acerca de algo que a mí me gusta mucho, el mundo del deporte, el mundo del atletismo. Porque la figura que viene a presentar el escritor de Hebreos es sencillamente el deportista que está participando de una carrera y se es consciente de que cuando comienza una carrera no todos están en las mismas condiciones. Unos vienen de lesiones antiguas, otros vienen pues que no se encuentran, se han levantado pues o con un poquito de fiebre o se han levantado con malestar y tampoco se encuentran en una actitud muy adecuada. Otros que no han cuidado mucho su alimentación y ahora en el momento de competir también le empieza a pasar factura. Y otros que sí que a lo mejor están en su momento idóneo para poder correr esa carrera. Esa es la visión, de alguna manera, o la manera en la que el escritor de Hebreos quiere presentarnos estos versículos y la situación de estas personas. Pero hay una cosa también muy importante del escritor que lo desarrolla desde el principio de la carta a los Hebreos. Y es que gran cantidad de los pasajes que nos encontramos aquí, él los va a apoyar con pasajes que conocían perfectamente los lectores de su epístola. Eso va a ser muy importante para el desarrollo. Cuando les habla de cosas, van a ser utilizadas por el escritor de pasajes que aquellos que reciben esta carta lo tenían muy, muy en mente. Si os dais cuenta, no hablo como cuando hablamos de epístolas y hablo acerca del apóstol tal o del escritor tal, porque la verdad que aunque se puede pensar algunos, y en muchas Biblias incluso vuestras, viene de que esta epístola pues se pone en boca de fulanito de tal y tal. Parece ser, claro, no se sabe exactamente quién es. Hay muchas hipótesis con bastante base, ¿no? Si miramos un poquito. Tampoco se sabe exactamente esta carta, que como es una carta, tiene que ir dirigida a un sitio. Tampoco se sabe exactamente esa carta cuál era el sitio exacto. Hay también distintos lugares que probablemente podía llegar la carta. Pero sí que podemos saber es el perfil de aquel que recibe esta carta. Eran los hermanos de la iglesia del primer siglo. La gran mayoría eran hermanos conversos del judaísmo que habían pasado por situaciones muy difíciles de persecución, sobre todo en los tiempos de Nerón, pero que ahora, muy probablemente, y esto es una cosa que llama bastante la atención, muy probablemente ahora llevaban un tiempo viviendo en un momento de tranquilidad y de paz. Pues precisamente en ese tiempo de relaj, después de toda la tormenta que ha habido, es cuando están siendo atacados, muchos de ellos, para volver precisamente atrás y dar la espalda a lo que el Señor había hecho en sus vidas. Es curioso. Pero esto también lo sabemos de muchos ejemplos que incluso hoy en día ocurren. Pues cuando el escritor de Hebreos está hablando acerca de los endebles brazos, cuando está hablando acerca de las débiles rodillas, estas son imágenes que son conocidas y que se le vienen a la mente rápidamente, pues a los lectores a los que va dirigida esta carta. ¿Por qué? Porque vienen a ser imágenes que nos las encontramos ya en historias como, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, nos la encontramos, por ejemplo, en el libro de Job, nos la encontramos, por ejemplo, en Eclesiastés. No hay tiempo, no voy a hacer mención solamente en qué libros aparece, donde tanto en Isaías, en Eclesiastés o Job, en distintas circunstancias, hacen referencia precisamente a las manos y a las piernas en el sentido de que están decaídos y están cansados, cada uno en distintas circunstancias.
Cuando dice el versículo 13, viene a ser una continuación también del anterior, del 12, dice, y hacer sendas derechas y tal. Empieza aquí, yo cuando leía esto, nos viene a la mente como la figura, el escritor, como la figura de un entrenador. Hay un deporte que a mí me gusta muchísimo, que es muy duro, pero me encanta, que es el ciclismo de carretera. Y hay una prueba en el ciclismo de carretera que para muchos la piensa y dice, uy, eso es aburridísimo verlo. Bueno, pues es una maravilla, que es la prueba de la contrarreloj, que yo me imagino que gran parte de todos vosotros sabéis de qué va. Empiezan a salir 1 a 1 y es una lucha no por equipo, sino una lucha en cuanto al tiempo y 1 a 1. Si te caes, pierdes tú el tiempo. Si lo haces muy bien, eres tú el que ganas. 1 a 1. Pero hay una figura, la del entrenador, que me llama mucho la atención en ese tipo de carrera, porque es un señor que va detrás del ciclista pegado en un coche y con un altavoz, y el que no conoce mucho esta situación le hace gracia porque está constantemente diciéndole, vamos, 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 dale, dale, dale. Y a lo mejor así estamos hablando de una carrera que dura 60 o 70 kilómetros, que a lo mejor estamos hablando de 1 hora y pico, 2 horas, que el otro está dándole a los pedales, pero es que el entrenador está detrás, vamos, 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 dale, dale. Tú lo sigues y te vuelves loco. Pero es importantísimo para el corredor el apoyo y la figura del entrenador que tiene detrás. El entrenador o el escritor de Hebreos continúa diciendo en el versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies. Y aquí también, cuando habla acerca de esto, también está citando otro texto que habla exactamente de lo mismo, que se encuentra en el libro de Proverbios. Y añade además, escoged solo caminos que sean firmes. Y la razón para emparejar la pista para la carrera es muy sencilla. Es preparar el camino, quitarle los baches, dejarlo llanito. ¿Para qué? Sobre todo también para una cosa importante, que muchas veces perdemos nosotros la visión, para que el cojo no quede invalidado, sino que más bien sea curado. Es decir, no está hablando solamente allana ese camino para ti porque te es más conveniente, para que no se te doblen los tobillos porque estás un poco tocado, sino para que el que está cojo no quede invalidado, sino que termine también como tú esa carrera. No todos corredores, como he dicho antes, están en la misma situación, en la situación óptima. Algunos están mal físicamente, pero aún así, a pesar de su condición, son llamados todos a perseverar, a continuar y al final completar la carrera. Es la labor del entrenador con el que está ayudando y apoyando en esa contrarreloj. Muchas veces he visto que han corrido en lluvia, se han caído 2, 3, 4 veces, saben que ya va a perder, sabe que ahí se va a acabar prácticamente la carrera para él, pero el entrenador está constantemente dándole el apoyo, animándolo, porque lo importante es que llegue al final de la carrera. Al alentar a estos corredores con problemas, cuando nivelamos el terreno, como dice el texto, cuando quitamos los baches, el atleta en buenas condiciones está también cumpliendo un servicio muy útil. El resultado será que también los débiles terminen llegando a la meta. Y esa es la visión importantísima que quería transmitir también en esta mañana, en este pasaje del libro de Hebreos. Muy importante, para tú que eres débil o para el que tiene las manos caídas, las piernas cansadas y está agotado, para uno y para otro. ¿Qué idea es la que trata de transmitir el escritor de Hebreos con estas ilustraciones, como hemos visto, dentro del mundo del deporte? Pues él lo que está haciendo en definitiva es enfatizar la necesidad y la obligación de la responsabilidad corporativa que tienen los creyentes. Y ese es un punto importantísimo en este momento, cuando el escritor de Hebreos está escribiendo a su iglesia, no sabemos cuál concretamente, pero es importantísimo. La obligación de la responsabilidad como cuerpo en la iglesia. Y esta no es una idea nueva que aparece de una manera casual en estos versículos que hemos leído. Aparecen
en el capítulo 3, en el capítulo 4, aparece en el capítulo 6 y ahora también en el capítulo 12 de Hebreos. Es decir, que es una idea que está en el escritor, está constantemente dando vueltas sobre su cabeza y transmitiendo esta idea. El cuerpo de Cristo, como nos dice 1 Corintios 12, Pablo, el cuerpo de Cristo consiste de muchas partes. Todas las partes del cuerpo forman una unidad. Y ninguna parte existe para sí misma. Como resultado, cada parte es responsable ante él, ante el todo, y el todo toma cuidado de las partes individuales. Es decir, ¿la idea cuál es? El fuerte debe también soportar las flaquezas del débil. Habla de responsabilidad. Por eso cuando habla de responsabilidad la palabra del Señor, uno pega un salto para atrás porque no queremos ser disciplinados por Él, porque no nos gusta sufrir mucho, pero también cuando nos recuerda mucho la responsabilidad, nos quedamos con las cosas que vienen por su gracia. Pero cuando nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor, ahí ya nos gusta bastante menos. Pues el escritor de Hebreos está escribiendo a estos hermanos que seguro que habrían hermanos muy fuertes en la fe, pero también habrían otros muy débiles. Y está llamándoles a que el fuerte soporte también las flaquezas del débil. Y con estos dos versículos que hemos leído, son dos versículos que vienen a decirnos la necesidad que hay de renovar nuestras fuerzas para seguir adelante en el camino de la fe. Pero ahora en los otros versículos vamos a ver muy rápidamente unos detalles. Y es que primero el escritor nos va a decir qué es lo que hay que hacer ahora en nuestro caminar diario. Eso nos interesa mucho. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero ojo, que a continuación nos va a decir qué es lo que no hay que hacer, lo que hay que desechar. Y va a terminar con una conclusión, cogiendo acerca de una historia, de un personaje que viene ahí, que también todos eran conocidos por todo, la historia de este personaje que viene del versículo 16, la historia de Esaú. Pues primero dice que el cristiano debe procurar la paz. Eso es el primero que nos dice el versículo 14. Eso es lo primero que debe buscar la paz. Mirad que la paz, en el versículo 11, de este mismo capítulo, estaba presentando la paz como resultado de la perseverancia bajo disciplina. Pero aquí es un aspecto de la disciplina que Dios viene a exigir. Hermanos, todos sabemos que nuestro caminar y nuestra vida cristiana es una vida que produce tensiones sencillamente por el hecho de ser creyentes. Si tú hablas con tu mejor amigo por primera vez de la palabra del Señor como creyente, va a haber tensiones con tu amigo por muy íntimo que sea. Si tú hablas con un familiar, aunque te conozca de pequeño, y le presentas la palabra del Señor y le presentas el mensaje de salvación que hay en tu vida, por amor a Él, va a haber también tensiones en esa relación. Lo mismo va a ocurrir con compañeros del trabajo, con vecinos o con quien queráis. La vida cristiana produce muchas tensiones, pero debemos procurar, y esto es importante lo que está diciendo el autor de Hebreos, debemos procurar que éstas no se conviertan en conflictos personales con los no creyentes entre los que estamos viviendo. ¿Cuántas veces vamos por la vida que presentamos la palabra del Señor y decimos, me da igual cómo te ponga, me da igual que te pase lo que te pase, porque mi objetivo es darte la palabra y ahí te queda? Ojo con ese tipo de actitudes, nos está diciendo el libro de Hebreos. Ojo. Los lectores de esta carta, pues cuando escuchan este mensaje, ellos están especialmente tentados en este punto de coger el versículo 12 y coger el versículo 13 y pedirle al Señor que le renueve sus fuerzas, que sus brazos estén fuertes, que sus piernas estén fuertes, para que por sus propios medios, por su propia fuerza, puedan defender el mensaje del Señor. Y nos equivocamos, porque no tenemos fuerza ni para eso, no estamos capacitados ni para eso.
Algunos podían ver esto del versículo 12, versículo 13, pero el cristiano debe más bien buscar vivir en paz con los que están fuera de la iglesia. Nosotros queremos llevarle el mensaje de la misma manera que el Señor nos lo llevó a nosotros por amor. Amamos también a la gente que no es creyente. Debemos de procurar, y el texto lo dice, buscar esa paz. No buscar el conflicto por crear ahí guerra. No, sino buscar paz para poder llevarle también la palabra del Señor. Esto no siempre es posible vivir en paz. Y ahora que estamos mandando todos los jueves los motivos de oración y oramos por los motivos de los hermanos que son perseguidos, sabemos, ¿verdad?, de testimonio real de que no es ni mucho menos fácil vivir en paz llevando la palabra del Señor. De todas las maneras, la obediencia requiere que la iniciativa del cristiano sea para la paz y no para crear guerras o conflictos. Pero a continuación de ese versículo viene el otro detalle importante, la otra cosa que hay que hacer. Busca la paz, pero viene unido, dice, y la santidad. Qué importante es estas dos cosas que estén juntas. La santidad viene a señalar un límite a lo que el cristiano puede hacer para cultivar la paz. Claro que no debemos de buscar el conflicto, debemos de buscar la paz, pero hermanos, tampoco vayamos a caer en el otro extremo, que por tal de que no haya conflicto con nadie, estemos dispuestos a tragar y estemos dispuestos a aceptar las cosas que sabemos perfectamente que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso tenemos toda una capacidad como hombres tremenda de poder hacer ese tipo de juego. Es la santidad de Dios la que dice aquí, porque Él es la fuente de la santidad. Pero nosotros somos llamados a una razón muy sencilla, que es a la de ser responsables en cuanto a la cooperación para practicarla. Así que el mismo autor de la fe, el Señor Jesús, dijo que la santidad es un requisito para ver a Dios. Fueron las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. No es posible acercarse a Dios sin estar dispuesto a conformarse en cuanto a su carácter. Queremos acercarnos a Dios. El hombre muchas veces está dispuesto a acercarse a Dios, pero que me respete a mí tal como soy. Eso no es posible. Así que cuando el autor está relacionando la paz y la santidad, se le pueden venir también figuras a la mente. Hay una de ellas que fue la predicación del domingo pasado, ¿no? En Salmo 34 este salmo hablaba precisamente de la santidad y hablaba perfectamente de la paz, como también hemos dicho que el mensaje del Señor Jesús en el Sermón del Monte también nos lo vamos a encontrar. Así que el camino de la fe es un camino de obediencia que produce un carácter recto en las relaciones con los hombres, y esto es la paz social, pero también produce una relación cada vez de mayor intimidad con Dios. Y esto es lo que busca precisamente la santidad, y es tan necesario, y por eso el escritor nos habla de buscar la paz social con los demás mientras podáis. El límite lo tenemos en cuanto a la santidad de Dios. No podemos rebasar ese límite. Importante ese versículo que nos habla de esto. Y luego, después de decirnos las dos cosas que hay que hacer, nos dice las dos cosas que debemos de desechar. Son el versículo 15 y 16, sobre todo el 15, porque aquí llega la advertencia. Se nos instruye acerca de lo que no hay que hacer. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de evitar? Pues el escritor está reafirmando la responsabilidad que he dicho antes, corporativa de los creyentes. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Así que como miembro del cuerpo de Cristo somos responsables el uno por el otro. Así de sencillo, hermanos. No solamente tú eres responsable a nivel individual delante de Dios. Tienes una responsabilidad del que tienes a tu lado, del que tienes delante y del que tienes detrás. Preocúpate también de él. Tenemos la tarea de supervisarnos el uno al otro en los asuntos espirituales, de manera que podamos crecer y florecer en la gracia de Dios y no nos volvamos o no nos veamos en ningún momento privados de ella.
La supervisión mutua dentro del marco de todo el cuerpo viene a estimular la salud espiritual a nivel individual. Hay que evitar caer con esa indiferencia que se manifiesta en la palabra de Dios cuando estamos leyendo la figura de la historia de Abel y Caín. ¿Qué le pasa cuando le preguntan a Caín por su hermano? ¿Os acordáis de lo que dice? ¿Soy yo el guarda quizás de mi hermano? ¿Soy yo el guarda de mi hermano? Vete a saber dónde está él, allá él. Yo no soy el guarda de mi hermano. Pues Hebreo nos está diciendo de que de alguna manera sí que estamos siendo, guardándonos, protegiéndonos los unos a los otros. Esa es una responsabilidad importante que el libro de Hebreos, en este momento tan especial, le está diciendo a la Iglesia. Pero también, en segundo lugar, si descuidamos la supervisión mutua, vienen problemas. Y los problemas son que quedamos privados de la gracia de Dios cuando no estamos supervisando, cuando no estamos preocupados, sobre todo por aquellos que pueden estar débiles, como hemos dicho en los versículos 12 y 13. Y pueden caer, y puede desembocar este problema en lo que dice el texto, en la apostasía. Y caer en la apostasía es equivalente a servir a otros dioses, dejando a un lado a quien tenemos que estar sirviendo en todo momento. Así que ahora el escritor de Hebreos hace una referencia también al libro de Deuteronomio y habla acerca de parte de un pasaje que se encuentra en este libro y dice: aseguraos de que no haya raíz entre vosotros que produzca un veneno tan amargo. Hermanos, con esta imagen, lo que el escritor de Hebreos está recordando, mirando a la Iglesia, y la compara a las personas que han caído de la gracia de Dios con una raíz amarga. Una persona que termina causando incluso dificultades entre el pueblo de Dios, porque termina alterando la paz. Y habla con palabras amargas, como las que dice el texto. Palabras amargas que llegan a privar a los creyentes de esa santidad. Además, el texto indica que estas personas pueden llegar a algo que nos da mucho miedo ahora, sobre todo viendo desde aquí arriba, que es a contaminar a otro. Pues pueden llegar incluso, dice el texto, a contaminarlo. Por ese motivo, por último, el escritor le dice a los lectores que eviten, y aquí habla acerca de la inmoralidad delante del Señor, de que no nos volvamos adúlteros a nivel espiritual, de que volvamos las espaldas al Señor, de que volvamos a los viejos rudimentos, que volvamos a ser esclavos exactamente de lo mismo que el Señor nos había rescatado. Y utiliza, como digo, el ejemplo de Saúl y lo tipifica como impío. Aquí Saúl viene a tomarse en este contexto como un ejemplo claro de lo que es una raíz de amargura. Esaú, como os dais cuenta, no aparece en el capítulo 11 de Hebreos, donde está el listado de los héroes de la fe. Esaú viene a ser un ejemplo de la falta total de fe, porque lo único que podía ver era lo terrenal, era lo inmediato. Él no percibía en ningún momento las cosas futuras ni los valores celestiales. Él tuvo hambre, tuvo necesidad porque estaba cansado y estuvo dispuesto a vender lo que significaba y lo que venía a traer la primogenitura suya por algo tan carnal, tan mundano, que satisface tu necesidad en ese momento como es un plato de lentejas. Pero viene la conclusión, que es con la que quiero terminar, en el versículo 17, continuando con la figura de Saúl. Y esto es bastante importante, esta conclusión, para que también nosotros seamos reflexivos acerca de lo que nos dice la palabra. Porque dice la palabra que llegó un día cuando Saúl quería heredar la bendición. Llegó el momento en el que su padre iba a bendecir y él quería heredar la bendición. Pero cuando vivió el momento, ese momento,
un momento que precisamente él no había anticipado por la falta de fe, se dio cuenta que aquello de la primogenitura y como consecuencia la bendición que venía de esa primogenitura sí que valía la pena, se acordó de que él la había vendido. Dice el texto que, sin embargo, cuando Esaú se da cuenta, ya era tarde. Esaú, dice el versículo 17, fue reprobado, fue desechado. Y lloró por su pérdida, pero había rechazado la oportunidad de entrar en el camino de la fe. Su carácter había sido un carácter que había sido formado, pero no en cuanto a lo espiritual, sino su carácter había sido formado en cuanto a lo material. Sus ojos no eran unos ojos espirituales, eran unos ojos que veían la necesidad y el momento. Yo quiero lo que este tiene. ¿Por qué tengo que esperar a las bendiciones de parte de Dios si puedo conseguir esto que puede satisfacer mis necesidades ahora? Esaú, tristemente, viene a ser un ejemplo de las advertencias contra la apostasía que precisamente el escritor de Hebreos narra en el capítulo 6. Hermanos, por último, hay que aprovechar la oportunidad de arrepentirse y después estar dispuestos a seguir perseverando en el camino de arrepentimiento y fe, porque la oportunidad puede acabarse en cualquier momento. No porque Dios pierda la paciencia con nadie, sino porque la manera en que uno vive es lo que termina formando su carácter. ¿Cuál fue el carácter que llegó a tener Esaú? Un carácter impío, un carácter inmoral. Esaú lloró, dice amargamente seguro, cuando se dio cuenta de que al final, por falta de visión, había perdido el beneficio de la primogenitura. Lloró, pero no lloró por arrepentimiento. Lloró por lo que había perdido, por lo que no iba a poder tener, que es distinto. Si nos formamos como profanos, es difícil romper el hábito y poder ejercer el camino de fe y santidad que el Señor nos demanda. En nuestro caso, la pérdida no es aquel que escucha la palabra del Señor, aquel que está participando de todas las cosas. Llega el momento en el cual debe de arrepentirse de lo que es, arrepentirse delante del Señor, quebrantarse por completo delante del Señor. Como digo en nuestro caso, el que lleva a esta circunstancia, la pérdida no va a ser una primogenitura como la que perdió Esaú, sino dice al final prácticamente del texto, lo había dicho antes, pero prácticamente al final de este texto, de este capítulo 12, en el versículo 23, nos dice que lo que sí se pierde es un lugar en la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hermanos, qué pena tan grande del que escucha, del que está dispuesto a participar, del que está como con un tonteo constante, pero no termina de rendirse delante del Señor. Hoy puede ser el tiempo de tu quebrantamiento, de tu arrepentimiento real delante del Señor. No esperes a que se forje en tu vida un carácter que no es el que Dios quiere, sino un carácter que al final es un carácter humano, un carácter mundano, un carácter material. Doy gracias al Señor por su amor. Damos gracias al Señor por todo lo que hemos recibido de Él. Y queremos darle gracias al Señor porque Él es nuestro, el que renueva nuestras fuerzas, el que fortalece nuestros brazos, nuestras piernas, el que nos deja con bastante claridad a través de su palabra lo que debemos de hacer porque es su voluntad y lo que debemos de desechar porque no nos conviene. Doy gracias al Señor por ese cuidado tan esmerado que tiene en cada una de nuestras vidas. Que como dice el texto, versículo 15, mirad bien dónde tenemos que mirar. Mirad bien para entender lo que hay que hacer y lo que hay que desechar, solamente se puede hacer mirando a Cristo Jesús.
es en el único lugar donde pueden estar puestos nuestros ojos. Que el Señor nos bendiga mucho. Amén.